vamos. Ya va. ¿Ah? Chama. Lalu jatuh. Upire dia macam mana ya upire na kope ani wete kope Đi chết đi mà bà đi. udah kope cukup tak À mà đi ra bao nhiêu quá thế? Quá thế. Quá đi. Dạ. ocho ambil udah Oh, apa yang nung? Mak yang apa dia lagi? Itu yang itu. Jangan, itu. Una fría mañana de mayo de 1907,
Damiana es obligada a posar desnuda para una sesión de placas que toma el antropólogo alemán Robert Lehmann-Nietzsche. Para el antropólogo, esta cautiva indígena de apenas 14 años es un nuevo objeto de estudio y lo seguirá siendo cuando 2 meses después muera de tuberculosis. Cuando miro esta foto, me pregunto si es posible reconstruir su historia, responder a esa mirada. Algunos rastros van apareciendo de a poco, dispersos, entre Paraguay, Argentina, Alemania, un museo, hospitales, la fotografía que documenta y también oculta, los lugares, algunos irreconocibles, otros ya no existen, como un paraje llamado Sandoa o Sandoval, hoy cubierto por el agua o las plantaciones de soja. Los hombres de ciencia, la antropología de fines del siglo XIX y principios del XX, sus relatos y lo que ocultaron. El 25 de septiembre de 1896, un colono de Sandoa encontró en los límites de su estancia los restos de uno de sus caballos, que sin lugar a dudas acababa de ser matado y despedazado por los guayaquíes. El 26, el colono, acompañado por sus 3 hijos, había recorrido inútilmente el monte. Las huellas caprichosas dejadas por los guayaquíes se perdían en todas las direcciones. El domingo 27, al empezar el día, una ligera columna de humo revelaba la dirección probable del campamento de los indios. Bajo una fuerte lluvia que amortiguaba el sonido de sus pasos, los expedicionarios se dirigieron hacia ese punto arrastrándose entre los arbustos. Fue así que pudieron llegar sin ser descubiertos a solo una veintena de pasos del lugar en el que estaban los indios, entre 17 o 18, reunidos alrededor del fuego bajo el abrigo de un refugio de hojas de pindó. Ellos se ocupaban tranquilamente de su comida. Se los escuchaba hablar animadamente, incluso bulliciosamente, pero a veces se producía un silencio de golpe. Entonces los indios golpeaban el suelo todos juntos y retomaban las conversaciones. 2 disparos de fusil, como un rayo, sembraron el terror al mismo tiempo que caía la primera víctima. Sin siquiera poder usar sus arcos ni oponer resistencia, los guayaquíes se dispersaron en desorden, abandonando las armas y sus utensilios. Otro indio cayó con el segundo disparo, y una mujer fue herida. Sus atacantes se arrojaron sobre ella, la terminaron a machetazos, a cuchilladas, y fue su cadáver el que quedó abandonado sin sepultura en el monte. Agreguemos que los colonos nos han servido de guías hasta el teatro de este sangriento drama en el que fueron los actores. Incluso nos ayudaron a diseccionar in situ el cadáver de la mujer asesinada a machetazos. La pequeña Damiana, abandonada en el curso de esta carnicería,
fue sin embargo salvada y llevada a Sandoa, donde hoy es criada por los asesinos de los suyos. Film baño. Con un gancho. Non impegnarselo il capo. Quale quattro? Tu mangi più. Qua vai pide. Beppuna pide. Beppuna. Qua fa. Sin anime. Sin anime. Cosa sin anime? Tan triste. A veces un triste debe estar en este lugar, me parece. Y nosotros estamos un poco tristes. No podíamos creer, después de más de un siglo podíamos ver otra de estas piezas y todo lo que han pasado la vida de familia de Damiana, que ahora es Krieg. Y ojalá que tengamos, que la autoridad del museo devuelva todos estos objetos que fueron producto de un masacre, de un asesinato, para que realmente vuelva con sus pueblos. Y gracias, doctora. El 10 de junio de 2010, a 114 años de aquella masacre en la selva paraguaya, asistimos a la restitución de los restos de Damiana, a quien los ancianos de su pueblo le han dado el nombre de Krieg. Damos comienzo a la ceremonia de restitución de los restos humanos pertenecientes a la comunidad H del Paraguay. Nosotros queremos agradecer a la autoridad del museo por acatar la solicitud de la restitución de los restos H, catalogados bajo el nombre Damianas, y también
de poner el esfuerzo, la reparación de Damiana a su tierra natal junto a su pueblo H en Paraguay. Museo la Patapay de Miso Meuru a Tio Pejipuare, entonces ore toro ma ore pai kawe, ore ata ore tapu ke Fosho Urigatuma ore to vare. Goeso Yau y muchas gracias. Cuando Emiliano e Ismael llevan de regreso a Paraguay el cuerpo de Damiana Crigui, saben que está incompleto, falta su cabeza, enviada a la Sociedad Antropológica de Berlín en 1907. Parece una ironía que en el mismo acto el museo les devuelva la cabeza de un joven H sin identificar que también formaba parte de sus colecciones. Igual ya avisamos en la puerta, así que no te preocupes. Al día siguiente, en Asunción, asistimos a una breve ceremonia en el Museo de las Memorias, un antiguo centro de detención y tortura durante la dictadura del general Alfredo Stroessner. Repasando la historia de nuestro pueblo, el dolor siempre está en nuestros corazones. Nadie va a repararlo. Nadie va a reparar ese dolor que está en nuestros corazones. Por la matanza, por el asesinato, por la dictadura que ha atropellado a nuestro pueblo, a patadas y todas esas cosas están en nuestros corazones y están en nuestra mente. Y hoy recordamos a nuestra Ridimey Damiana, un joven del pueblo H que murió hace 114 años, que por fin llegó otra vez a su país, a su pueblo, a su comunidad, que vamos a llevarlo donde va a donde a pertenecer, donde él con respetuosa, con ceremonia tradicional del pueblo H. En el viaje desde Asunción hacia Ipetimí, donde será la ceremonia final, atravesamos casi 300 kilómetros de un paisaje ininterrumpido de campos dedicados a la llamada agricultura mecanizada. Los bosques que cubrían el territorio paraguayo hoy son solo manchones, pequeñas islas en este desierto verde.
Cae la tarde en Ipetimí. Mañana, en una ceremonia más íntima, Damiana Kriegi será enterrada en el Parque Caazapá, un territorio que los H reclaman como propio. El lugar exacto del entierro es mantenido en secreto por los ancianos. Me entregaron a una familia, no sé si tenía 5 o 6 años, no sé. Mi mamá fue baleada por la bala de los blancos, ahí de esa causa ella murió. Y después una familia H me entregaron a la familia blanco y allí crecía con ellos. Dice que tenía 11 kilos cuando yo llegué a la casa de Menonita. Yo vivía con ellos hasta cuando yo tenía 27 años. Y allí yo volví a mi pueblo otra vez. Yo vivía, vivía a familias ricas, son americanos que me criaban. Ellos son mi papá, vive todavía en Estados Unidos. Ellos me ofrecieron todo lo que yo tenía que tener, como hijo reconocido, pero no acepté ese. Volví, yo sentía el amor de mi pueblo. Yo quería el amor de mi papá, mi mamá. Pero no, ese fue imposible. Pero estoy feliz acá y hablé muchas veces que a mi familia, no sé qué pasaría si me voy a Estados Unidos. Nunca voy a conocer a los H. Seguro que yo voy a ser rico, voy a ser un doctor. Ese era mi sueño, quería ser un doctor cirujano. Ese que empecé a estudiar. Pero estoy feliz con mi gente y no hay nada, aunque no tengo muchas cosas, pero estoy feliz. Para nosotros una historia muy importante para nosotros, porque yo mismo pienso de mí mismo, yo puedo hacer así también, pero no,
es recuperar a ella a nuestro territorio. Es una cosa que nunca nos vamos a olvidar. Es muy importante para nosotros. Ahora ella está descansada en nuestra tierra. Se siente mucho por ella. Ustedes saben que se siente mucho y hasta, el dolor que ellos sienten. Hasta hoy estamos llorando todavía por ella, aunque no conocemos a ella, pero es uno de nuestras hermanas. En el museo no solo estuvieron los restos de Damiana. Miles de restos de indígenas permanecen aún hoy en sus colecciones como material científico. Hasta 2006, muchos de esos restos fueron expuestos al público en las vitrinas del museo. Entre esos restos están los de aquella joven mujer asesinada a machetazos en 1896, que bien podría haber sido la madre de Damiana. En esa escena de la matanza en que todos huyen aterrorizados, tal vez quiso quedarse última por su hija. Nunca podremos saberlo con certeza. En todo caso, lo justo es que descanse junto a ella en Caazapá. Es de un individuo joven, adulto, pero un adulto joven. En el catálogo publicado por Lehmann Nietzsche, India Guayaquí, de sexo femenino, fallecida en Sandra, cerca de Villa Encarnación, Paraguay. Corresponde al viaje de Tencate y de Laite de 1896. ¿Y qué ves ahí a simple vista? Lo más notable de este cráneo son las heridas cortantes que tiene en el cráneo, que han sido realizadas con algún objeto cortante, muy probablemente con mucha fuerza por el tamaño del corte. Tiene una a nivel del frontal, por encima de la órbita izquierda. Y tiene otra herida entre ambos parietales, un corte que atraviesa el hueso y otro corte que quitó parte del hueso, un corte tangencial. En 1896, una expedición científica parte del museo con el fin de hacer contacto con los H. Los expedicionarios son el antropólogo holandés Herman Tencate y el francés Charles de Laite. Quieren saber más acerca de ese extraño pueblo de cazadores que habita las selvas sudorientales del Paraguay. Por entonces lo llaman Guayaquí, y creen estar en presencia de un eslabón viviente que los conecta con la edad de piedra. Cuentan con traer material etnográfico para estudio,
esperan medir algún individuo y, de ser posible, obtener restos humanos para enriquecer las colecciones del museo. Llevan un pesado equipo fotográfico, imprescindible para cualquier misión antropológica de la época. La fotografía era entonces parte fundamental en el estudio de los tipos raciales. Desde Buenos Aires, remontando el río Paraná, llegan en barco hasta Asunción. Desde allí descienden a caballo hasta Villa Encarnación, buscando hacer contacto con los H. El holandés Ten Kate dedica en sus memorias un capítulo a este viaje por el Paraguay en tono de aventura. Nos habían dicho que en las inmediaciones del rancho Sandoa, en el rincón de Iteria, 3 meses atrás un campamento guayaquí fue atacado a traición por unos colonos. Los mismos atacantes nos condujeron después de una marcha a pie de más de 3 horas por la gran selva virgen a la meta. Encontramos una choza baja, muy primitiva, con un techo de hojas de pindó que descansaba en las ramas cortadas, afirmadas mediante lianas. Unos trozos de flechas rotas yacían en el suelo. En la orilla de un río, no lejos de allí, se encontró el cuerpo de la mujer india que había matado al colono. Contó cómo él y sus compañeros hirieron con armas de fuego a la mujer en su intento de huir y cómo terminaron con ella a golpes de arma blanca y machete. Me pareció que la frente a la izquierda estaba completamente cortada. No obstante el estado de descomposición, se desarticuló el cuerpo tanto como fue posible y se colocó en una bolsa grande. El viaje de vuelta de Sandoa a Villa Encarnación fue una verdadera tortura por el aire pestilente de nuestro botín. Podría ser aquí. Pero el Museo de la Plata se ha enriquecido con un bien precioso. Bosques en galería que crecen a orillas de los cursos de los arroyos. Acá tenemos, está el arroyo Iteria, ¿verdad? Que ellos hablan del potero Iteria. Y este es el bosque que crece a ambas márgenes de ese arroyo. Fíjate que hasta el tipo de árbol, allá hay un valleibí, ¿verdad? Parecido. También acá hay un poco de pindó, o sea que también podrían haber hecho esta choza provisoria. Es muy parecido el lugar. Y esto estaba al borde de la ciudad, entonces también era un lugar que ellos andaban por aquí sin salir, o sea, del bosque profundo y sin tampoco entrar en los campos ya ocupados por los criollos. Sí. ¿Por qué la hazaña con que atacan ese campamento? Y el caballo era una parte importante de la vida del colono, era su medio de locomoción, entonces fue venganza. Ellos vinieron en busca de venganza y tratar de exterminar a quien le produjo daño, ¿verdad? Que era el H. Y así como está escrito en los relatos, ¿verdad? De los antropólogos, ellos le veían como parte, ¿verdad? Parte de la selva, no como personas. Disculpame, ¿verdad? Pero sí, la realidad. Sí. Sí. ¿Y por qué vos pensás que ellos se quedan con Damiana especulando que Damiana le puede servir para recuperar el caballo? No, ellos se quedan con Damiana porque, según cuentan, ¿verdad? Los niños H eran sirvientes muy fieles, ¿verdad? Y leales. Entonces era una costumbre capturar niños y se le criaba para el servicio. Pero no podía, como los niños también se vendían o se canjeaban por animales, no podía ser que ellos, una forma de recuperar su caballo era decir, bueno, tenemos esta niña, la vamos a cambiar por un animal. Sí, no, y fue un botín, Damiana fue un botín, ¿verdad? Iba a ir a parar acá, hasta hace poco existía una institución que se llamaba el criadazgo, ¿verdad? Se le traía a niñas o niños del campo, ¿verdad? A la ciudad, estaban al servicio de las familias, le hacían estudiar y eran como unos pequeños esclavos. Esto hasta hace poco era una práctica muy común.
No sé, el criado. Para dar más detalles, el colono, este es Tencate, la Ite, y estas son las cosas, el botín que ellos se llevaron, ¿viste? Se llevaron todo esto, que producto de la matanza, y el cadáver de una mujer que mataron a machetazo, está todavía en el museo. Esta es la imagen de Damiana, que tendría 3 o 4 años después de que la capturan. Qué tristeza. Sí. Y acá dice, ves, el jefe político militar Francisco Rodríguez fue muy servicial. Dejó la comandancia en la ciudad, trajo una niña a Guayaquil que sería medida y fotografiada por nosotros. La niña, que parecía un poco triste y enfermiza, tenía 3 a 4 años de edad y venía desde los alrededores del rincón del potrero Iteria. ¿No? Y acá explica después toda la matanza y todo eso. La llamaron Damiana por el santo del día en que se encontró. Los H que había esclavizado no tenía identidad, no vivía como persona, como cristiano, no tenía derecho. Y aunque haya el derecho humano de la ley universal, no se respeta, se viola, se maltrata, y ese me dolió. Es un amenazo para nosotros por parte del Estado paraguayo, que no quiere respetar nuestra identidad, aunque tenemos un nombre cristiano, como ellos dicen, nombre del blanco, y tenemos nuestro nombre propio. Y es un orgullo para nosotros, pero estamos planteando un anteproyecto de ley que se podía respetar la identidad de nosotros. El nombre del animal, de naturaleza, de fruta, de todo que nosotros todavía mantenemos. Como era costumbre en la época, suponíamos que los colonos, en este caso los captores de Damiana, la habrían bautizado en la iglesia más cercana. No pudimos dar con este registro, pero nos dijeron que había actas similares en la diócesis de Villarrica. El registro encontrado nos confirma lo común de estos ataques a los H, con la consecuente apropiación de sus niños. De septiembre de 1902, el cura párroco de Yutí, bauticé solemnemente a Felicia de la Natividad de la tribu de los Guayaquíes. De más o menos 5 años de edad, recogida en el campo de batalla en refriega que hubo entre esos indios y los cristianos. Fue su madrina Wenceslada Rojas de González, a quien advertí sus obligaciones. Doy fe, y firma el cura párroco, el padre Imasi. El padre Alejandro Imasi. El mismo citado por Charles de la Ite en su relato de la expedición de 1896, como quien los provee de material etnográfico de los H. ¿Y esta la Damiana de qué época data? 1896. 1896. Sí. O sea que si la bautizaron, la tiene que haber bautizado en 1896. Felicia de la Natividad fue bautizada el día de la Natividad de la Virgen. 95. Damiana debe su nombre, según el relato de los expedicionarios, a que fue capturada en el ataque del 27 de septiembre al campamento H. Y encuentro que un día antes de la matanza, el 26 de septiembre, es el día de San Cosme y San Damián. De cualquier manera, el bautismo no las hacía iguales a los blancos. Damiana no era una más en esa familia de colonos de Sandoa.
y seguramente fue entregada a Tencate y Delaite, según la costumbre, por medio de una transacción de la que lamentablemente no hay registro. Gobudo. Japo nunca japo. Ninguém tu chiti de 4 ainda por dos ya ya. 8. Do primero. 8. Todo. 27, 28 con 4. Này tí nè, tí sẽ cho con 8 này tí. Quay đến nó mấy rồi. 24, 2, 4. 21, 22, devono tempi. Vai, na 2 de muita guto. Mi mamá le conoció después de 56 años. Ella volvió otra vez a verle a su familia, a su mamá, de donde fue llevada ella, ¿verdad? Cuando ella tenía 5 meses, ella fue llevada. Dice que ella fue cambiada por una yunta de vaca, ¿verdad? Ella creció afuera, ella creció ahí, ella se crió en Ubiatí con la familia Taparí, ella se crió. Yo siempre sospechaba porque en la escuela siempre me discriminaba, que yo era guayaquí, ¿verdad? Pero yo siempre me quedaba muy enojada por esa expresión, ¿verdad? No sabía por qué, ¿verdad? Y un día nos enteramos en 2008, nos enteramos realmente dónde vivía nuestra gente, nuestra abuela, ¿verdad? Y cuando mi mamá, cuando ella estaba muy enferma, ya tenía cáncer, ella estaba siguiendo tratamiento en Argentina. Y un día me dijo mi mamá, yo me voy a ir y vos tenés que quedarte acá. Vos sabés hacer muchas cosas, la comunidad te necesita y vos tenés que quedarte acá. Ella me decía siempre, ese era su quebranto, ¿verdad? Que cuando ella parte, ¿verdad? Quería que yo me quede acá. Yo nunca le dije nada, ¿verdad? Yo me callaba nomás, no decía nada, pero y después ella se fue. Y yo me acordé de su palabra. Y por eso yo decidí nunca más irme.
En esta historia, tan llena de olvidos, de omisiones, contada por hombres blancos europeos, esta niña con sus 3 años no era más que un ejemplar de la incógnita científica llamada Guayaquí. En enero de 1897 se pierden las huellas de Damiana. Lo más probable es que haya sido trasladada de la ciudad de La Plata por Tencate y de la ITE a su regreso, con el único fin de continuar sus estudios en el museo. El único registro que encontramos sobre el nuevo destino de Damiana es de Alejandro Korn, reconocida figura del mundo académico y político de la ciudad, quien cuenta a Lehmann Nietzsche que la niña llegó a sus manos casi 2 años después. A fin del año 1898, la indiecita fue llevada desde Villa Encarnación a San Vicente, provincia de Buenos Aires, a la casa de la señora madre del doctor Alejandro Korn, director del Hospicio Melchor Romero. Allí hizo servicio de mucama y sirviente y se desarrolló normalmente, hasta que la entrada a la pubertad cambió la situación. Su libido sexual se manifestó de una manera tan alarmante que toda educación y todo amonestamiento por parte de la familia resultó ineficaz. Ausentábase la india de la casa con frecuencia, a veces hasta 3 días, en compañía de un galán, y llegó a envenenar a un perro que cuidaba la habitación para hacer entrar al hombre. Consideraba los actos sexuales como la cosa más natural del mundo y se entregaba a satisfacer sus deseos con la espontaneidad instintiva de un ser ingenuo. La familia donde vivía ya no pudo aguantar semejantes cosas y envió a la muchacha a Melchor Romero. Sancionada así la conducta sexual de Damiana, ella ya no será útil para el servicio doméstico, y Alejandro Korn resuelve internarla en el manicomio bajo su dirección para reencauzarla en los valores de la disciplina y la corrección moral. Es la única niña en el pabellón Charcot, que llegó a albergar unas 1000 mujeres en los momentos de mayor población del hospital. Debió Damiana vivir un hospital muy lúgubre, un hospital muy, con muy pocas ideas terapéuticas como las que se conocen hoy, por supuesto, con un criterio de mayor restricción, con un criterio de castigo. Todo estaba destinado a calmar lo que podrían ser exacerbaciones de ánimo, ¿no? Entonces ahí podía entrar el hecho de que hubiera baños de agua fría, la contención. Nosotros estamos interesados en seguir las pistas de Damiana y queremos saber si hay algún registro, cuando entró, cuando salió, si murió. Sí, es un registro muy... Hay algunas cosas, pero muy dispersas, diría. Tiene que ver a veces con la lógica de estos lugares que van negándose a sí mismos, su historia reciente. Estos son ámbitos que han ido cambiando, pero son ámbitos que no construyen su historia con orgullo hacia adelante, sino siempre con un duro cuestionamiento hacia atrás. Acá hay una Damiana. Damiana con un apellido. Un registro de Mauricio Ascaño Korn, el hermano de Alejandro Korn, que era realmente quien administraba el funcionamiento de gran parte del hospital. Sabiendo que murió allí, reviso las actas de defunciones o salidas de pacientes de ese año y no aparece ningún registro del paso de Damiana por el hospital.
Es Alejandro Korn, su director, quien autoriza que Damiana pose desnuda a la intemperie en ese frío mayo de 1907. Un gesto que Lehmann Nietzsche agradece y toma como una galantería. Seguramente Korn pensó que estaba colaborando con la ciencia. Sin embargo, ni Lehmann Nietzsche ni Korn, ambos médicos, toman nota que la niña está gravemente enferma. De hecho, muere 2 meses después por tuberculosis. Muerta Damiana, Lehmann Nietzsche recibe su cuerpo en el Museo de la Plata. Allí separa su cabeza y la envía a su colega Hans Virchow, en Berlín. Cien años después, un estudiante de antropología encuentra el cuerpo en un depósito del museo, olvidado bajo una de las vitrinas de exhibición. En la mesa observo un gran libro, esos típicos del Museo de la Plata, esos libros antiguos. Lo abro, acostumbrado, ¿no?, a abrir esos libros y ver la curiosidad, y encuentro que era el catálogo inédito de Lehmann Nietzsche, la parte que no se había publicado y supuestamente se había perdido en Alemania. En la primera página del catálogo, al final de la página figuraba India Guayaquil, Damiana, muerta en el Melchor Romero en 1907, su cabeza fue enviada al profesor Hans Virchow de Berlín. En ese momento yo estaba solo, no podía creer lo que estaba leyendo. Era muy fuerte. Y en mi casa teníamos en la computadora el registro de todos los cajones que habíamos nosotros observado y hecho la conservación. Y efectivamente estaba el cajón que contenía los restos del 5602, que era Damiana. Lo habíamos encontrado en los bajovitrinas, eso está todo registrado, en las bajovitrinas del museo, o sea, en la planta alta, bajo las vitrinas que estaban en exposición. Ahí tenía una suerte de depósito también el museo. Nos había llamado poderosamente la atención porque era un esqueleto muy blanco, se ve que estaba blanqueado a cal, y era el único esqueleto que tenía sábanas envolviendo sus restos. Inmediatamente nos pusimos en contacto con la comunidad Che del Paraguay y en el 2007 ya viaje en representación de la comunidad de Emiliano Villicibagui con un pedido de restitución de Damiana, de Caibú y de otro cráneo que se había traído la Ilie en la expedición al Paraguay. El esqueleto está entero acá, la parte postcraneal, mira la cabeza, le falta la primera vértebra y algunos huesillos falanges de la mano y del pie que se perdieron porque estaban en una sábana envueltos. Y bueno, Caibú era la madre, supuestamente de Damiana. Los restos todavía no pudimos encontrar todos, están muy dispersos en la división. Tenemos conocimiento que hay otras partes, por ejemplo... Ya me estoy poniendo. No tengo problema, estoy muy... Y todo tu viaje va a ser así. Lamentablemente. Todo tu viaje va a ser así. No hay una historia muy linda de contar. La historia para contar buena sería que se restituya y que al pueblo le sirva en la actualidad. Pero la historia del pasado de estas colecciones es bastante sangrienta. Como dice nuestro alguno, encontré una frase que dice que conocer nuestro pasado para construir un futuro mejor. Ese tiene que ser un mensaje para el pueblo. Esta es la primera foto de Damián. Nosotros queríamos ver una traducción si este es el rancho donde lo capturaron, a Damiana. Hace un siglo que nuestra gente fue masacrados, fue perseguidos, son cazados como un animal. Al final el caso de Damiana se ha sometido para un estudio como un pequeño rana. Entonces, esa
clase de estudios también se sigue haciendo en las comunidades H, pero creo que con este indicio, lo que se ha tratado, lo que ha pasado Damiana, vamos a concienciar a la gente que esa clase de estudios que violentan, que atropellan a la conciencia, a la ignorancia de lo H, vamos, como organización, vamos a ser cada día más fuertes, que el pueblo H no podía más permitir que se siga haciendo esa clase. Hay algunos antropólogos norteamericanos que se sigue haciendo ahora, seguramente cuando estoy aquí haciendo su trabajo, porque haciendo mediciones de la cabeza y todo lo que sea de cuerpo, haciendo peso cuando aquí lo tienen. Entonces es una vergüenza lo que hace. El caso de Damiana es un caso similar, pero es un caso especial para nuestro pueblo. El cuerpo es relativamente bien desarrollado y no parece haber alcanzado su máximo. La talla, 144 centímetros, no difiere de la cifra correspondiente a niñas europeas de la misma edad que ya conocemos de diferentes regiones y de diferentes capas sociales e intelectuales. Los maléolos internos no se tocan. Las extremidades posteriores representan por consiguiente en algo la forma de la letra X. La cabeza de la indiecita con su cerebro fue mandada al profesor Hans Virchow de Berlín. El cráneo ha sido abierto en mi ausencia y el corte del serrucho llegó demasiado bajo. Aunque por este motivo la preparación de la musculatura de la órbita no será posible, el cerebro se ha conservado de una manera admirable. La cabeza ya fue presentada en la Sociedad Antropológica de Berlín y pronto vamos a disponer de publicaciones más amplias. Para terminar, desearía que los presentes datos constituyan un ladrillo para una futura obra que en un porvenir aún lejano resuma nuestros conocimientos sobre las tribus indígenas de la América del Sur. Los miembros de nuestra sociedad saben que es una ocasión muy especial poder presentar la cabeza de una india guayaquí en Europa. Se trata de esa tribu curiosa cuyos miembros viven todavía en una cultura de la edad de piedra. El 7 de enero recibí el envío de la cabeza en 3 partes en un tubo de estaño dentro de una formalina fuerte. Esta ocasión se la debo al señor Lemaniche, a quien hace rato comenté lo importante que me parece recibir cabezas con partes blandas para avanzar respecto a la pregunta en cuanto a los caracteres raciales que están inscriptos en los huesos y en las distintas partes blandas. Já o mundo na PD4. Ah, c'è Porque यहाँ पे जापी माँ कहते pero lo que te pasó me cabe lo voy a hacer ya voy a lo voy a hacer chico bebé boto que está allí y con valle. Una tarde, en Ipetimí,
Tiburcio Tebugui nos contó una sesión de castigo durante la cual fue golpeado en el rostro con la culata de una pistola. Su verdugo blanco amenazó con dispararle en el corazón, pero le temblaron las manos ante el coraje de Tebugui, quien estaba dispuesto a morir, y lo dejó solo, atado a un árbol. Tebugui permaneció casi un día entero bajo un sol abrasador con los insectos que invadían su rostro. Cuenta que la presencia de Dios, Apahuachú, a su lado le permitió sobrevivir, curarse y reencontrar a su pueblo en Paraguay. En la foto de Krigi, Tebugui cree reconocer a Kandegi, la hermana de Kibuiragi, y habla de sus propios hijos, un varón y 2 mujeres, y de su esposa, llevados por los blancos a Argentina. Habla de 4 o 5 H que quedaron también en Argentina cuando él fue nuevamente traído por el blanco que lo ató. Tebugui nunca más vio a su familia. La canción de Mapingui dice: era un gran cazador cuando vivía en el bosque. Yo flechaba muchos pecarís en el bosque. Mi padre solía decir de mí que yo era un gran cazador. Yo mataba muchos coatís cuando vivía en el bosque. Mi madre solía decir de mí que yo era un gran cazador. Aquí, entre los blancos, mi cuerpo es muy enfermo y débil. La canción de Mapingui resume poéticamente la dolorosa experiencia de los H que vivieron la expulsión definitiva de sus bosques. Al principio de la década del 70, los H nomadizaban dentro de selvas que sumaban 20 a 30.000 kilómetros cuadrados y en menos de 7 años se va a contactar a los H, se le va a trasladar, a acorralar en pequeña área de apenas 3.000 hectáreas. De un día al otro. De un día al otro, este pueblo fue contactado, va a morir de las enfermedades, epidemias del primer contacto. Es contactado sin ninguna precauciones sanitarias básicas. Muere más de la mitad de la población de los H del norte. Y sobre todo una violencia impresionante, porque de un día al otro tienen que aprender a una transición. No es una transición, tienen que cambiar completamente su modo de vivir.
porque no pueden vivir más de la cacería y la recolección durante un ciclo anual en el bosque. No hay más en el bosque. Este bosque que era el suyo pasó al dominio privado y público. Esa es la más grande violencia que se hizo a este pueblo, además de los raptos, de las matanzas. Y hoy en día están todavía intentando responder a esta violencia incalificable.
Hasta marzo de 2011, a pesar de varios intentos de localización, la cabeza de Damiana se cree perdida. Es una periodista alemana, Heidi Boemeke, quien logra dar con ella y advierte a las autoridades del Hospital Charité de Berlín sobre la presencia de los restos de la niña en sus colecciones anatómicas. Alertada la Federación Nacional H y sus organizaciones, se movilizan e inician un diálogo con las autoridades del hospital hasta lograr la restitución un año después. Am 23. März 1911 dieser Schädel dann in die Sammlung aufgenommen wurde. Da steht jetzt eben Schädel einer jungen Guayaki-Indianerin und dann wird beschrieben der Schädel und dann steht rechts auch, dass der von Dr. Lehmann-Nitsche aus Buenos Aires stammt und von Hans Virchow eben beforscht wurde. Das alles steht hier drin. Wir wissen, dass also wirklich nicht der Schädel hierher geschickt wurde, sondern der ganze Kopf in Formalin fixiert und eben schon so in dieser Weise aufgemacht und dass gleichzeitig eben auch die Kopfhaut mit Haaren mitgeschickt wurde. Die wurde dann vom Kopf getrennt, getrocknet und so eben in die Sammlung gegeben. Man hat sich damals eben, das war ja schon eine Art von Rassenforschung, man hat sich für die Unterschiede zwischen den Menschen interessiert und ein Merkmal, in dem sie sich unterscheiden, sind eben die Haare und darum hat man sich dafür damals besonders interessiert. Hoy serán entregadas las siguientes partes de la colección anatómica de la Charité. El cráneo con maxilar inferior ajustada y bóveda craneal abierta. Cráneo número 515, catálogo de colección 1911/46. Cabellera, cuero cabelludo seco con cabello, catálogo de colección 1908/18. La lengua preparada y conservada en formalina, catálogo de colección 1908/19. Procedemos entonces a la Entrega. Señor Einhäuper, ich darf Sie dann bitten, nach meiner kleinen Einführung nur, wohin die Reise jetzt des Schädels geht, gehen wir dann über zur Übergabe. Mit der Bitte, es in Ihrer Heimat zu bestatten. Und vielleicht sollte ich noch ein paar Worte aus der Sicht der Charité zu dieser Übergabe. A diferencia de lo que fueron los estudios practicados sobre Damiana en el pasado, esta vez con el acuerdo de su pueblo a través de la Federación H, el doctor Andreas Winkelmann realiza un análisis que indica que sufrió el doloroso proceso de una tuberculosis meningea. Una enfermedad que fue la causa de su muerte. Y estaba en plena evolución cuando Damiana es fotografiada desnuda por Lehmann-Nitsche en mayo de 1907.
como parecido, ¿no? Como que podría... Por la columna, Sí. se parece, sí. Con este piso, con esta textura. Es como... Así cuadrado. Ajá. Evidentemente fue tomada la fotografía acá, en el Melchor Romero, eso seguro. Porque él dice, se fue en esa época y en el mes de mayo de 1907, cuando gracias a la galantería del Dr. Korn pude tomar la fotografía que acompaña estas líneas. Evidentemente fue sacada al exterior, la hicieron desnudar. Pero hay una cuestión de técnica y no de fotografía. Sí. Hay una cuestión, una necesidad que tiene que ver con la iluminación y... Sí, el tema del desnudo no, o sea, no. El exterior sí. Así que sí, Damián ha estado ahí y da la sensación casi como que dejó su marca, ¿no? Porque se ve un color de la pared, sí, casi hasta donde daba la altura de ella. Fue en esa época, y en el mes de mayo de 1907, cuando gracias a la galantería del Dr. Korn pude tomar la fotografía que acompaña estas líneas. E hice bien en apurarme. 2 meses y medio después murió la desdichada india de una tisis galopante. Hízome honda impresión el oírla hablar en alemán, idioma que había aprendido en San Vicente y que dominaba bastante bien. La traté 2 veces y ambas veces la encontré reservada, esquiva y desconfiada. Se ve esto también en la curiosa expresión de su mirada. A medida que su imagen aparece, pienso que esa desconfianza que percibe Lehmann-Nietzsche nos permite entrever algo del carácter y de la inteligencia con que Damiana se enfrentaba a su situación. Lo esencial de sus pensamientos y sus sensaciones está perdido para nosotros. Pero es en el impulso de su mirada que se funda el querer dar luz a su historia, que deje de ser esa niña humillada, ocultada, para quien su destino de cautiva era ser solamente material antropológico.
Yesu chambiga tu, ocho ya bebate. Yesu praruga tu, ocho recoga tu. Choya povene chama, ocho ya uvenu. Eruimu jambu, Yesu chokuvene. Choko ve muro kujembe chema. Choko ve muro e congatuma, Jesús lo chove ya ya.
El 27 de septiembre de 2013, a 117 años de la matanza, volvimos al Parque Caazapá para un sencillo homenaje. El abuelo Coebegui invita a todos a acariciar y limpiar el lugar donde está enterrada Damiana Crigui. Allí improvisó una canción y parte de sus palabras fueron: Damiana nos hizo llorar y recordar a varios jóvenes que perdieron la vida como ella. Estamos tocando el lugar donde está enterrada Damiana, llorándola y recordándola al mismo tiempo. Hay muchas madres que podrían estar acá llorando y recordando a sus hijas.